Muy buenos días para todos y para todas. Es un gusto para mí estar y participar de esta actividad en el segundo Congreso Bananero organizado por ASBAMA. Y es todo un honor representar a la empresa que se ha convertido en mi hogar y en mi segunda familia desde que llegué aquí al Magdalena, Banasan. El día de hoy, mi compañera Marta Faneca y yo, Marta nos estará acompañando de manera virtual en que trabajamos y atacamos diferentes necesidades que cada vez vemos más urgentes en el sector, como lo es garantizar la producción de banano bajo escenarios de cambio climático extremos, aumentar nuestra productividad y asegurar el recurso hídrico para todos los usuarios de la cuenca que abastecen nuestros cultivos. En este orden de ideas, el día de hoy vamos a contarles un poco sobre las técnicas de recarga y recuperación de acuíferos y el estudio de viabilidad que desarrollamos en una de nuestras fincas orgánicas por excelencia que se llama Manantial. Este proyecto no lo realizamos solos. Es el esfuerzo de actores y aliados, tanto nacionales como internacionales, dentro de un consorcio de cooperación internacional. Este consorcio se compuso principalmente por la Agencia Empresarial de los Países Bajos y el programa Partners for Water. Están los institutos de investigación en agua y subsuelo e hidrogeología del TARES y KWR. Son dos de los institutos de investigación más importantes a nivel global en esta área de estudio. Se ubican en Holanda. La Fundación Herencia Ambiental Caribe, que es nuestro partner especial para insertar el proyecto dentro de la gobernanza local y regional del agua. Y, por supuesto, Banasan, que fuimos uno de los principales cofinanciadores del proyecto y beneficiarios de esta investigación. Bueno, vale la pena mencionar que el objeto de estudio se centró en dos de las principales cuencas hidrográficas que abastecen nuestros cultivos. Estas son las cuencas de los ríos, del río Frío y del río Sevilla. Se caracterizan porque ambos nacen en uno de los principales reservorios de agua o uno de los reservorios de agua más importantes que tiene el país, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ambos ecosistemas, tanto la sierra como la ciénaga, se encuentran conectados por áreas de producción agrícola. Dentro de un primer análisis que se realizó en el año 2021 de viabilidad técnica de este tipo de tecnologías, se identificó que los principales usuarios de estas cuencas son los cultivos, en primer lugar, en segunda medida la comunidad y en tercer lugar los ecosistemas. Y se estimó que aproximadamente el 71% del consumo del agua superficial lo realizan los cultivos de banano, un 26% los cultivos de palma, un 2% la comunidad y un 1% los ecosistemas. Adicionalmente a esto, se realizó un estudio que nos permita modelar diferentes escenarios de cambio climático con una proyección al año 2100. ¿Qué identificamos aquí? Que existe una reducción potencial del agua superficial estimada entre un 5 al 25% y del agua subterránea del 70%. Esto, como es bien sabido, nuestros cultivos son altamente dependientes del recurso hídrico y por tanto estos escenarios nos dejan en un estado de alta vulnerabilidad. Por este motivo, en Banasan consideramos muy pertinente empezar a trabajar desde ya en planes de acción que nos permitan adaptarnos y ser resilientes a los posibles escenarios de cambio climático. Adicional a lo que les cuento, se identificó que en la época seca
el agua superficial no es suficiente para abastecer la demanda total de los usuarios de la cuenca y que cada vez la productividad puede crecer entre un 9 a un 30%, razón por la cual es urgente que empecemos a tomar medidas al respecto para poder trabajar en nuevas tecnologías y permanecer a la vanguardia de avances que nos permitan atender este reto. Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto y los antecedentes que les acabo de mencionar, quisiera explicarles de una manera muy general en qué consisten estas técnicas de recarga y recuperación de acuíferos. Básicamente lo que buscan es tomar agua dulce, agua superficial y almacenarla en el subsuelo para posteriormente hacer un uso. Si extrapolamos esto a la situación y al contexto climático que les comenté, tendríamos que el objetivo de esta técnica sería aprovechar los excedentes de agua superficial que tenemos en la época lluviosa, captarlos e infiltrarlos en el acuífero, de manera tal que cuando llegue la época seca podamos utilizar el agua que infiltramos en el acuífero sin hacer uso del agua subterránea autóctona. Algunos de los beneficios que tenemos con estos es que podemos fortalecer la disponibilidad del agua para hacer frente al aumento en la demanda del agua, para adaptarnos al cambio climático, para mantener y restaurar los ecosistemas naturales y algo muy importante para contrarrestar la intrusión salina, que es algo que amenaza mucho los suelos de nuestras fincas. Otro aspecto muy importante es que al introducir agua superficial en el acuífero se va o se pretende mejorar la calidad del agua que utilizamos para el riego. ¿Por qué? Porque el agua subterránea en la mayoría de nuestros cultivos de banano se caracteriza porque es un agua muy dura y la presencia de carbonatos en esta agua que llegan al suelo por los procesos de riego hace que la asimilación de los nutrientes no sea muy eficiente. Entonces, al infiltrar agua superficial y utilizarla en nuestro riego, podríamos mejorar la calidad del agua y por tanto nos permitiría aumentar la productividad del cultivo. Como les mencionaba, esto nos permitirá asegurar el recurso hídrico al hacer menos uso de agua de pozo y tener más agua superficial disponible en los ríos durante la época de sequía. Y por último, nos permite fortalecer el desempeño medioambiental del sector bananero, siendo pioneros en la implementación de este tipo de tecnologías en el país. Bien, este proceso ha evolucionado con el tiempo y quiero traer a colación cómo se ha venido dando esta actividad de cooperación internacional y darles a conocer algunos programas que nos traen nuestros aliados internacionales para apoyar al sector productivo colombiano en relación a iniciativas de sostenibilidad en el agro. En el año 2020 se firmó un acuerdo específico entre el gobierno de los Países Bajos y el departamento del Magdalena, cuyo objetivo era fomentar las investigaciones en eficiencia hídrica y conservación de la biodiversidad. En consecuencia, en el 2021 se desarrolló la fase 1 del proyecto de recarga de acuíferos, que fue el primer análisis de factibilidad técnica en fincas del sector bananero y palmero. En esta fase vale la pena mencionar que fincas tanto de Tecbaco como de Banasán fueron los objetos de estudio.
Pero en esta ocasión los socios del proyecto fueron el Instituto de Investigación Hidrogeológica de la Universidad de Delft en Holanda, la Universidad de Wageningen en Holanda, del TARES y por supuesto el gobierno holandés. Posteriormente, en el 2023, se realiza el segundo análisis de factibilidad técnica de la recuperación de acuíferos, que es el consorcio que le hablé y del cual participamos de manera muy activa. ¿Qué esperamos a futuro? Poder realizar y construir el primer piloto de recarga de acuíferos en el Magdalena. Como resultados de la primera fase, que se realizó en el 2021, tenemos la validación de dos condiciones necesarias para que podamos realizar la técnica de recarga y recuperación de acuíferos. La primera es que exista un excedente de agua que podamos aprovechar y que podamos infiltrar. Y la segunda es que las condiciones geológicas del suelo y del subsuelo permitan como tal llevar un proceso de infiltración en el acuífero. De acuerdo con los resultados, podemos evidenciar que efectivamente en la época lluviosa, más o menos comprendida entre los meses de mayo a septiembre, tomando en cuenta los históricos de los últimos 40 años, existe un exceso de agua que se podría aprovechar. Y que las fincas ubicadas en la zona media comprendida entre la sierra, la ciénaga y la costa, por su litografía, tienen la capacidad de infiltrar agua, por tanto serían apropiadas para una implementación de recarga y recuperación de acuíferos. Ahora bien, la fase 2 del proyecto, como les comentaba, ya desarrolló un análisis de viabilidad mucho más detallado que se centró en 3 fincas bananeras de Banazán, cuyos objetivos específicos consistieron en identificar cuál de las 3 fincas es la que tenía el mayor potencial de recarga, caracterizar detalladamente el lugar seleccionado y finalmente evaluar el rendimiento esperado y determinar cuáles son los requisitos fundamentales para hacer un diseño del piloto. Las actividades en su mayoría se dividieron en 3 procesos principales. El primero, evaluar las condiciones de aplicación de acuerdo a los datos históricos del balance hídrico de la zona. La segunda, caracterizar los sitios seleccionados a nivel geofísico, a nivel de evaluación de los niveles de agua, valga la redundancia, calidad del agua. A partir de los resultados obtenidos en esta segunda actividad, se determinó si efectivamente el proyecto era viable. Por eso lo denominamos como go o no go del piloto. Por fortuna así lo fue y nos permitió continuar con la última actividad en donde realizamos el diseño conceptual del piloto. Bueno. A continuación quiero cederle la palabra a mi compañera Marta Faneca, que nos acompaña virtual desde los Países Bajos. Ella es la coordinadora del proyecto y lidera el equipo técnico de del TARES que se encargó del estudio y del diagnóstico de la factibilidad. Presentarles el instituto de investigación en el que trabajo, que es del TARES. Es un instituto de investigación aplicada en temas de agua y de subsuelo y estamos ubicados en Holanda, pero también tenemos oficinas en otras partes del mundo. Del TARES tiene unos 900 empleados más o menos y unos 120 somos no holandeses. Nosotros somos el socio de conocimiento del gobierno holandés. Recibimos subvenciones para hacer investigación aplicada que también aplicamos en otras partes del mundo para hacer los deltas mejores, la vida en los deltas mejores. Tenemos varios expertos en diferentes temas relacionados con el agua y el subsuelo. Dentro del TARES es el desarrollo de herramientas y de modelos avanzados para la gestión del agua.
Siempre trabajamos con socios locales, como ahora con Banasan, para poder pues, diseñar y aplicar soluciones que sean efectivas, equitativas y sostenibles en la zona en la que las estamos aplicando. Esto sobre Deltares, y ahora continúo con el proyecto. Me gustaría primero presentarles los resultados de lo que fue la primera fase, en la que se hizo un análisis de la información que se tenía para seleccionar una de las 3 fincas de Banasan. Se estudiaron las fincas de Manantial, de Giselle Beatriz y de Vijagual. Y finalmente se seleccionó Manantial porque es la finca que está ubicada en una zona con más estrés hídrico y es una finca que necesita una fuente alternativa de agua, sobre todo en las épocas secas y, por supuesto, aún más en los años niño. Además, el estudio que habíamos hecho anteriormente a nivel de cuenca nos había indicado que en la época lluviosa había un exceso de agua en esta zona también, y vimos que las características hidrogeológicas de la finca, pero eso fue en el caso de las 3 fincas, también de Vijagual y de Giselle Beatriz, parecían adecuadas para poder instalar un sistema de recarga gestionada de acuíferos. Finalmente, Manantial también es una finca avanzada tecnológicamente, tiene microespesores y también tiene un filtro de arena ya instalado. Además es una finca orgánica y esto hizo pues, que esta finca también fuera adecuada para continuar con más avances tecnológicos, como por ejemplo la recarga gestionada de acuíferos. Les quiero explicar un poquito más cómo funciona. Estefanía lo ha explicado al principio más general. Yo ahora lo quiero llevar más aquí a lo que es la zona en la que estamos trabajando. Voy a poner aquí mi pointer para que lo vean. Aquí tengo 2 cortes, uno de la situación actual y otro de la situación que sería futura, con un sistema de recarga gestionada. Aquí vemos a la izquierda la Sierra Nevada de Santa Marta y a la derecha la Ciénaga Grande de Santa Marta. Aquí vemos unos sedimentos más gruesos que son los conos aluviales. Por aquí es por donde se produce la mayor recarga de las aguas subterráneas, ¿no? Del agua de precipitación que cae y se infiltra en el subsuelo. Ocurre sobre todo en esta zona de los conos aluviales y en menor parte también en la otra parte donde hay sedimentos más arenosos, con algunas capas intercaladas de arcillas. Vemos aquí esta línea que señala el nivel del agua subterránea. En la situación actual tenemos sobre todo pozos que están bombeando agua. Estos pozos, por lo tanto, causan un descenso de los niveles freáticos. Lo que también vemos es que tenemos la ciénaga aquí con agua salina y hay una intrusión de esta agua salina hacia el acuífero. Por lo tanto, con el tiempo, si solamente continuamos bombeando, seguramente van bajando los niveles de agua subterránea, pensando que la recarga del acuífero va a ser menor a futuro y seguramente se va a dar más intrusión del agua salina. La situación a la que queremos llegar con la instalación de estos sistemas de recarga gestionada de acuíferos es poner pozos que, además de bombear, también infiltren agua. Al infiltrar agua tenemos un menor descenso del nivel freático y se crea como una burbuja de agua de mejor calidad en el subsuelo. Evidentemente, si solo se pone un solo pozo, el efecto es local para ese pozo. Si se instalan más, se puede tener un efecto más regional que ayude a contrarrestar esta intrusión de agua salina desde la ciénaga. Siguiendo con los resultados en la finca Manantial, uno de los análisis que se hizo fue del balance hídrico. Se había hecho un balance hídrico a nivel de cuenca, pero ahora, para saber si estas técnicas eran factibles en la misma finca, se hizo un balance hídrico de la finca. Aquí presentamos 2 gráficos, uno arriba de un año promedio y uno abajo de un año seco, como fue el año 2021. En los gráficos hay 3 líneas. La azul, que representa el agua suministrada por Aso Río Frío, la gris, que representa la demanda de riego, y la naranja, que representa el uso de aguas subterráneas. Lo que vemos aquí en un año promedio es que en la época lluviosa, digamos, Aso Río Frío consigue suministrar el agua que se necesita para riego y, por lo tanto, no es necesario activar los pozos. No hay uso de agua subterránea. Empieza la época más seca a partir de noviembre-diciembre y aquí vemos que la demanda de riego supera el agua que puede suministrar Aso Río Frío de los ríos. Pues ya, ¿no? Ustedes supongo que también se encuentran con esta situación, que hay días que se corta el suministro y hay que activar los pozos.
hemos visto que en un año promedio, más o menos, se necesita el 50%, o sea, el 50% del agua de riego proviene de las aguas subterráneas. En un año seco, eso es mucho más. Se llega hasta el 70% del agua. Y lo que también vemos es que en la época lluviosa, en algunos meses Aso Río Frío quizás no puede tampoco suministrar el agua suficiente para riego y se necesitan activar los pozos. Esto significa que esta finca es muy dependiente de las aguas subterráneas en los años promedio, pero es que en los años secos todavía más. Y la hace entonces vulnerable a cualquier cambio también en la calidad del agua subterránea, pero también a la calidad actual del agua subterránea. Por lo tanto, hicimos también un estudio de la calidad del agua, fuimos a tomar muestras en los reservorios, muestras después de que el agua fuera filtrada en los filtros de arena, que vemos aquí, y muestras del agua subterránea. Se hizo este análisis con 3 objetivos. Primero, ver si infiltrando agua superficial contaminábamos el acuífero. Segundo, para ver si el agua, las características del agua superficial podían causar la colmatación de los pozos al infiltrarla. Y tercero, para saber si la calidad del agua era suficiente para el uso que se le quería dar. Esta tercera la teníamos clara porque ya se usa, ¿no?, esta agua superficial. Lo que vimos es que desde el punto de vista ambiental no había ningún problema, se puede infiltrar agua en el acuífero, el agua superficial es de mejor calidad que la del acuífero, por tanto no lo estamos contaminando ni esperamos que se den reacciones negativas en este caso. Lo que sí que vimos es que el agua, incluso después de pasar por los filtros de arena, todavía tenía una concentración de sólidos importante y que por lo tanto esto podría causar sólidos disueltos importantes y esto podría causar la colmatación de los pozos. Así que si se quisiera infiltrar esta agua tendría que pasar por unos filtros de arena más lentos. En cuanto al agua subterránea, observamos que la conductividad eléctrica es alta, unos 800 microsiemens por centímetro, como ven aquí, y la dureza, como estaba diciendo también Estefanía, es alta. Si miramos valores en la literatura sobre cuáles son las concentraciones ideales para la dureza, por ejemplo, o también para la conductividad eléctrica, cuáles son los límites, los umbrales, vemos que idealmente para el riego del banano la conductividad eléctrica tendría que estar por debajo de los 250 microsiemens por centímetro y con un máximo de unos 1000. A partir de los 1000 se empiezan a ver como efectos en el crecimiento de la planta ya como más severos. En cuanto a la dureza, la bibliografía nos dice que debería ser inferior a 150 miligramos por litro y cuando es superior, como estaba diciendo Estefanía, esto complica la absorción de los nutrientes por parte de las plantas y puede haber más precipitación también de calcio o magnesio que puede ser negativo, por ejemplo, también para los sistemas de riego. Lo que miramos también es qué pasaría cuando infiltramos agua en el acuífero y después la recuperamos, cómo nos cambia la calidad. Aquí tengo el ejemplo para el cloruro, que en este caso la concentración de 40 miligramos por litro, que es la que encontramos, bueno, 42 es la que encontramos en las aguas subterráneas, no es mala para riego, pero el mismo gráfico nos sirve para la dureza, que en este caso sí que la dureza de 400 es negativa, digamos, para el riego del banano. Creamos 2 escenarios, uno de condiciones desfavorables y uno de condiciones favorables. ¿Qué significan las condiciones desfavorables? Significa que consideramos que hay un flujo regional de agua subterránea, que cuando nosotros infiltramos el agua del río, ¿no?, ese flujo regional se lleva parte del agua que estamos infiltrando. Y además consideramos que es un año seco y por lo tanto tenemos menos agua para infiltrar. Estas son las condiciones desfavorables. Las condiciones favorables sería que prácticamente no hay flujo regional, por lo tanto lo que infiltramos se queda donde lo infiltramos y un año promedio en el que tenemos pues, más agua para infiltrar. Las condiciones desfavorables en naranja les voy a guiar a través de este gráfico. Tenemos aquí en el eje de las Y la concentración de cloruro y en las X la cantidad, los metros cúbicos de agua que se extraen, ¿no?, que se producen. Aquí vemos que una vez infiltrada el agua, ¿no?, se pueden infiltrar unos 50.000 más o menos metros cúbicos.
Cuando empezamos a extraer agua, la calidad empieza a empeorar, pero cuando llegamos aquí, a este punto que es donde digamos que hemos extraído lo mismo que habíamos infiltrado, la calidad del agua todavía es mejor, ¿no? La concentración de cloruros es mejor que la concentración que encontramos en el acuífero. Y podemos extraer 3 veces el volumen que hemos infiltrado hasta que llegamos a esa concentración actual en el acuífero. En las condiciones más favorables, podríamos extraer prácticamente todo el volumen que hemos infiltrado sin que haya un cambio en la calidad. Es decir, extraeríamos agua con la misma calidad que hemos infiltrado. En este punto, que es exactamente lo mismo que hemos infiltrado, lo estamos extrayendo, vemos un cambio brusco de la calidad, y sí que aquí ya después de infiltrar más de lo que de extraer más de lo que habíamos infiltrado, llegaríamos a la concentración que hay en el acuífero. Lo que nos dice este gráfico es que, independientemente de las condiciones que tengamos, instalar estos pozos de recarga gestionada va a mejorar la calidad del agua que se utiliza para riego en la época seca, porque podemos extraer lo mismo que hemos inyectado y tener mejor calidad. Luego miramos qué es lo que se podría hacer, ¿no? Aquí específicamente en Manantial, y aquí les presento como diferentes opciones. No vamos a ir en detalle en todas, pero sí que la primera opción y la que proponemos así como piloto es convertir uno de los pozos que ya existe en un pozo de recarga gestionada. En un año promedio se podrían infiltrar unos 110.000 metros cúbicos, y esto representa que se podría sustituir del agua subterránea que se utiliza hoy en día para riego un 15%. Es decir, un 15% sería de buena calidad. Es poquito, pero sería como piloto, ¿no? Si lo que se hace es convertir los 4 pozos que hay actualmente en la finca en pozos de recarga gestionada, entonces el 60% del agua que se utiliza hoy en día subterránea se podría sustituir por agua de mejor calidad. Si quisiéramos sustituir toda el agua, se tendrían que instalar 6 o 7 pozos, y si se quisiera no usar agua superficial en todo el año, entonces ya estaríamos a unos 15 o 16 pozos, que por supuesto es un escenario muy complicado. Por lo tanto, lo que proponemos para la siguiente fase, que ahora Estefanía les va a explicar un poco los objetivos, es convertir uno de los pozos, en este caso es el pozo del lote 9, en un pozo de recarga gestionada. Para eso haría falta regenerar el pozo. Se hizo un estudio con cámara del pozo y se vio que hay pues una capa que se tendría que quitar, y así asegurarnos también que después no hay colmatación, y se tendrían que poner unos filtros de arena más lentos para poder quitar esos sólidos disueltos que hay ahora mismo en el agua y que también podrían causar la colmatación del pozo. Estefanía, te paso la palabra para las últimas diapositivas. Gracias. Llevar a la realidad la implementación de estas técnicas. Para esto planteamos desarrollar la infraestructura para un piloto, como lo mencionó Marta, en nuestra finca orgánica Manantial, y con esto pretendemos realizar las siguientes actividades y alcanzar los siguientes objetivos. Lo primero es instalar y poner en marcha el piloto, monitorear su funcionamiento, realizar un análisis financiero costo-beneficio, evaluar el potencial de replicar a futuro este proceso en otras fincas. Como les comentaba Marta, si implementamos un solo pozo de recarga artificial, el efecto lo estaríamos mirando en aproximadamente un 15% del agua. Pero el objetivo de esto es poderlo hacer en el largo plazo a gran escala. Por esto, en este primer piloto proponemos evaluar el potencial de replicación y asimismo evaluar el impacto que tiene la implementación de la técnica en la mejora del balance hídrico sobre el nexo biodiversidad, agua y agricultura. Los resultados que esperamos son, por supuesto, el funcionamiento del sistema en la finca, desarrollar y construir una hoja de ruta para escalar los sistemas
y una propuesta de acciones para mejorar el nexo del cual les hablé anteriormente, biodiversidad, agua, agricultura, que es un aspecto que cada vez toma más relevancia en nuestro sistema productivo. No siendo más, queremos agradecerles a todos su asistencia, a los organizadores de ASBAMA por esta gentil invitación, a todo el equipo humano de Banassan que permitió realizar este proyecto y a nuestros socios nacionales e internacionales que han sido un brazo muy importante para que Banassan y el sector bananero del Magdalena pueda realizar actividades de sostenibilidad y de gestión eficiente del recurso hídrico. Muchísimas gracias.